radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un cortometraje bellísimo en los comienzos del cineasta Alain Resnais, que explora con su cámara los interiores de la Biblioteca Nacional de Francia, por supuesto. El cortometraje se llama Toda la memoria del mundo. La idea de que un todo por supuesto que siempre lo pensamos abierto porque siempre se pueden incorporar cosas, pero que hay un pasado ahí, sobre todo, en ese todo, que está albergado en esa biblioteca. Ese pasado está planteado en diferentes formas de clasificación. Y si nosotros trasladamos esa idea a la idea del cine mismo, el cine en gran medida es un proceso de memoria, el cine como constitución de sus imágenes, en tanto las imágenes se cristalizan una vez que uno construye una figura determinada, plasmada en una imagen, eso pasa inmediatamente a ser pasado y susceptible de ser leído a posteriori en diferentes tiempos. También están las imágenes de diferentes registros, fotografías, infografías, recortes periodísticos, que nos damos cuenta, viendo el cine, que muchas veces pasan a formar parte de las películas mismas. Entonces estos registros se toman, se consideran. Y aparece entonces una palabrita que la podemos tomar como concepto, de hecho es un concepto, que es el concepto de archivo. Un archivo es un archivo de memoria, ¿sí? Un archivo es algo que está en un lugar de cierto orden de clasificación, ¿sí? Susceptible de ser tomado en algún momento por alguien para construir un sentido en relación a, o una multiplicidad de significaciones, en relación a esa imagen como registro, ¿sí? Como archivo. Entonces, el cine de ensayo, lo que llamamos cine de ensayo, que es el cine que se ocupa específicamente de conjugar todo esto, los diferentes modos de archivo, el cine experimental, diferentes formas, toman esta idea y pasa a ser en gran medida la mayor parte de la materia prima que después va a tener una forma acabada con lo que sería la forma final del material, ¿sí? Pero va a estar integrada como una parte constitutiva. El archivo como concepto, entonces, es el gran tema que vamos a abordar hoy en nuestro programa número 59 de Periferias del Cine. Y digo, y corrijo algo, ya que tenemos un aire, corrijo algo, no es 59, es 79, oyentas y oyentes. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas tardes. Tan perfecto es este día de Periferia del Cine que hemos podido subsanar el error del número de programa. Fíjense qué interesante. O sea, algo que en el orden del archivo de el programa
fue una anomalía, pero terminó sirviendo. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Luis Frank. Este programa, como les decía, se llama Periferias del Cine. Y tengo enfrente al chino Nicolás Román. ¿Cómo anda? Me contesta que sí. Que sí, que es bien, calculo. Claro. Pues ya se da por sobreentendido. Acá lo damos por sobreentendido. Tenemos un tremendo código. Bueno, la idea del archivo en cine, como concepto, merece que se le preste especial atención por fuera, en gran medida. Lo integra de algún modo, pero por fuera también de las formas de cine espectáculo tan habituales, ¿sí? Esas formas del cine espectáculo en donde uno puede darse cuenta del efecto inmediato en tanto y en cuanto aparece una obra muy publicitada, muy dimensionada en los medios, y dicen, tengo que ir a verla, no la vi todavía, etcétera, etcétera. El efecto, ¿sí? Nunca le hemos escuchado a la persona hablar de ese tema que ocupa la película o de la forma del director, probablemente, puede ser que sí, puede ser que no, pero muy habitualmente no, ¿sí? Pero la difusión, ¿sí?, que tienen ciertos tanques, y hablo de tanques nacionales también, producen un efecto en donde habitualmente la idea esta de archivo queda minimizada o directamente cancelada. Suelen ser formas más marginales en la visualización del público en general, las formas que se ocupan específicamente del archivo. Pero es una forma en donde todo el tiempo lo interesante que tiene es que nos obliga, digamos, amablemente, vamos a decirlo, a desplazarnos del modo de percepción habitual, ¿sí? Porque hay algo que está ahí no como información necesariamente, aparte de su cúmulo, de su caudal informativo, de su posibilidad informativa, ¿no? Habrá que ver qué es, sino por la percepción de ese registro. Y hay un curso que se va a dar, que arranca este lunes, que tiene que ver con el archivo. En un rato, no lo adelanto de qué va el curso, porque en un rato se va a desplegar la idea del curso, que la da quien nació en Rosario en 1971, donde desarrolló toda su carrera profesional. Su obra de video experimental y cine de ensayo participa en diversas muestras desde el 98, habiendo conseguido numerosos premios y distinciones. Es investigador en teoría e historia del cine, publicando ensayos en libros y revistas especializadas, docente de la UNA y en la Universidad de Santa Fe. En 2018 publica su primer libro, El cine como promesa, y en 2020 Los mecanismos frágiles, imágenes desde la vida dañada. Y en 2022, Después de Godard, La legitimidad de lo incierto. Dicta actualmente cursos, seminarios y talleres en diversos ámbitos institucionales e independientes entre Argentina, Colombia, Perú y Bolivia. Estoy hablando de Gustavo Galupo Alibes, con quien ya hemos contado en este programa, en los comienzos del programa, en los primeros programas. Bueno, como él vive en Rosario, este encuentro lo hicimos por Zoom, obviamente, y lo hemos grabado. Hemos tenido una charla muy amena y muy con muchísimo material, muchísima información, en donde vamos a escuchar directamente la primera parte, ya hablando, referenciando a la idea de archivo en el audio número 1, por favor. Acá desplegás la idea de archivo, ¿no? Y archivo lo tenemos que pensar como un concepto, no lo podemos pensar como algo dado, como algo sobreentendido. En principio, ¿no? Para partir de la definición más básica, ¿qué sería un archivo? ¿A qué llamamos un archivo y qué es en realidad un archivo? Pues son dos cuestiones. Sí, bueno, esa es una de las cuestiones de las que parte un poco el planteo del curso, ¿no? Que es un poco alejar o poner un poco en perspectiva la idea de archivo, ya que hay muchos abordajes acerca de esa idea. Digamos, en principio, cuando hablamos de archivo, yo creo que hablamos desde el sentido común, ¿no? De ese depósito, ¿no? De objetos del pasado, catalogados, ordenados, ¿no?
Pero también cuando nos referimos a archivo, también nos referimos ahí, como, podríamos decirlo, como a un objeto extraído de ese depósito, ¿no? Una imagen de archivo, ¿no? En el cine, ya que esto va en Claro. relación al cine. O sea, en general trabajamos desde el sentido común esas dos ideas, ¿no? El depósito y el objeto mismo extraído, utilizado, digamos, como archivo. Pero partimos un poco el curso desde ahí, abriendo un poco esas ideas, ya que esto ha sido muy trabajado, por ejemplo, Foucault, Derrida, ¿no? Tienen muchos textos sobre el archivo donde lo sacan desde ese lugar, desde esos lugares dados desde el sentido común, desde el uso habitual, ¿no? Donde Foucault Ujú. trabaja desde un sistema de posibilidad, digo, de enunciados, Derrida habla de una ley, el archivo es una ley, hay muchos abordajes, Ahora sí. pregunta, en el orden de los Ujú, conceptos que manejan, que se manejan en los diferentes terrenos de la filosofía, sí. eh, lo que llamamos así como estamos poniendo en valor, imagen de archivo, Ujú. no necesariamente se tiene que cristalizar en un algo, ¿no? En una figura necesariamente, sino que es algo que adviene de algún modo en el sentido filosófico del pasado y cómo, digamos, se actualiza en el presente, ¿no? Estaría yendo por ahí la cuestión. Sí, sí, sí. Uno de los ejes, digamos, o sí, la perspectiva general, digamos, tiene que ver con esto, ¿no? Sobre todo, ya por fuera de las ideas del depósito, del sistema o de la ley, sino esta imagen, digamos, de archivo, el abordaje propone desde ya alejarlo de la idea del documento. Un poco en relación a todos estos abordajes que he mencionado, Foucault, Derrida, Ariela Azoulay, partiendo, no profundizando esos propios abordajes de estos autores y autoras, sino partiendo de allí para llevarlos a otro lugar. Bueno, lo Mm, fundamental en esas posturas es el alejamiento, digamos, otra vez de la imagen de archivo de la idea del documento, bien. alejado de la idea comprobatoria, veridiccionante, de esa relación entre la imagen y lo que estaría, entre comillas, representando. En este Claro. caso, sí. De algún modo, Gustavo, entiendo que la acepción común, la más habitual, la tradicional, es la que intenta cristalizarlo en una especie de figura única al archivo, Ujú, ¿no? A la idea de archivo. exacto. Mientras que tanto Foucault como Derrida lo piensan como más en términos de multiplicidad, ¿no? Totalmente, sí, digamos, esto tiene que ver con, digamos, disposiciones de lectura, ¿no? Abordándolo desde este lugar, no como documento, sino como eso más abierto, exige otro tipo de lecturas. ¿Qué es lo que hay que leer en un archivo cuando ya no se lee como un documento que constata tal o cual cosa de forma unívoca? ¿Qué hay Ujú. entonces ahí para leer, ¿no? Se trata un poco de eso, al alejarse de esa idea comprobatoria o veridiccionante del documento. Acá aparecen otras formas de lectura. En Mm, Derrida, lo suprimido y lo reprimido. En, claro. la- en el archivo lo que aparece es aquello que no está, ¿no? Lo que hay que leer es lo que no está, lo que no fue escrito de alguna forma, pero que de alguna forma hace síntoma en la imagen. Esto como una de las ideas de Derrida, ¿no? Y que, otra vez, si bien el curso no intenta trabajar específicamente de Derrida o Foucault, sí parten un poco, son elucubraciones, un poco a partir de esas ideas, ¿no? Otras disposiciones de lectura que ya tienen que ver con tomar al archivo como desde la idea del trabajo de la memoria, ¿no? Desde la reconstrucción o de la posibilidad de invención, ya que de alguna Claro. forma, que de alguna forma, como archivo, la imagen tiene esa característica particular, diferente a el texto como archivo, ¿no? Lo escrito como ya lo determinado, lo ya dicho. La imagen siempre es ambigua y siempre se presta, en este caso, a releer o reinventar el pasado desde este presente. Me interesa mucho esto de la idea las dos ideas estas que mencionabas, ¿no? La idea de reconstrucción, pues uno cuando reconstruye no construye lo mismo que Ujú, estuvo originariamente como objeto, ¿sí? O sea, no se vuelve, y no hay como un retorno al origen en absoluto, ujú, sino que hay una idea de plantear una forma nueva con lo que quedó, digamos, con esos exactamente. restos, ¿no? En otro programa Mm, también trabajamos el tema de los restos en Periferia del Cine. mm, ¿Cómo se daría ese proceso, ¿no? Por supuesto, más allá de que los mm, diferentes autores lo trabajan de diferentes mm, formas, ¿no? Pero en términos generales, ¿cómo se daría? mm.
Este, bueno, sí, justamente son procedimientos muy amplios eh, de trabajo, ¿no? Procedimientos que implican distintas formas de trabajar el archivo desde esta idea, ¿no? Esto que vos hablás, restos, y es una de las palabras, de los términos o conceptos que atraviesan todas estas ideas: resto, huella, vestigio, Mm, ruina, en Benjamin, ¿no? ruina, claro. Walter Benjamin planteó mucho esto desde la foto, ¿no? Como posibilidad de reconstruir o repensar o reinventar ese pasado. ¿Por qué? Ujú, Justamente por esto, porque la imagen, digamos, de archivo no determina las cosas, sino que se abre una multiplicidad de lecturas. De ahí que los procedimientos de trabajo sean muy amplios. Algunos mm. tienen que ver con, este, digamos, el análisis o la amplificación de determinados elementos de la imagen, ¿no? Acá va a haber todo un amplio espectro de procedimientos. Y hay una película que a mí me gusta muchísimo en esta línea, que es Naturaleza Muerta, de Susana de Sousa Díaz, ¿no? Una Sí, realizadora portuguesa, que, por ejemplo, ella retoma unos materiales, obviamente, oficiales, registrados durante la dictadura de Salazar. sí. La película durará, no sé, 70 minutos, y ella utiliza 12 minutos de archivo. La película es una insistencia sobre esos archivos, porque lo que trata justamente de ver es cómo en eso, lo único que existe de ese periodo, que son los registros oficiales, cómo encontrar ahí aquello que el registro oficial niega, ¿no? Claro, Y lo que hace es claro. un trabajo. Esos 12 minutos ocupan ahora 70 minutos, porque hay un trabajo de análisis permanente que tiene que ver con una amplificación, con tomar este análisis como si fuese una mirada de microscopio, ¿no? Empezar a volver, a ralentar, a amplificar gestos, ¿no? Amplificar y ver la mirada de un niño que está en el fondo, que en la imagen oficial pasa desapercibido, pero cuando se amplifica esa imagen, abre esa imagen a otra cosa, ¿no? Ese Mm. síntoma, por ejemplo, que hablaba de Derrida, eso que se reprime o que se suprime, pero que de alguna forma en algún lado está Ahora, haciendo. pregunta, lo que pudo haber a través del tiempo trabajado para que esa imagen, eso que está en el fondo, que en realidad Mm, habría que ver qué es lo que para la percepción es figura a fondo en el sentido ujú, individual, ¿no? ujú. Pudo haber tenido que ver o tiene que ver con esa educación que tenemos de la mirada tan atravesada por la mirada centralista que viene el Renacimiento hasta ahora. Yo creo que sí. Vamos, hay un pensamiento de la mirada que tiene que ver con el Renacimiento, con la perspectiva, con la construcción de las jerarquías entre sujeto y objeto. Ujú. Hay, la perspectiva es fundacional, digamos, antes incluso que Descartes, que el pensamiento racionalista, sujeto y objeto. Primero está la perspectiva, que funda esa idea del sujeto centralizador, y que además es el producto de un cálculo, porque es el sujeto de la mirada que mira esa pintura hecha con perspectiva, pero es un sujeto que puede ser cualquiera, porque es el resultado de un cálculo. Pero ahí está la construcción de la mirada occidental, esa mirada centralizadora, jerarquizante. Pero de todas formas, esto es lo rico, lo fecundo de estas tecnologías de la imagen, ¿no? Sobre todo de las imágenes técnicas a partir de la fotografía, que no se pueden dejar domesticar por esa intención, ¿no? Siempre hay algo que hace ruido en la imagen. Por más control que se quiera tener sobre eso, siempre está esa mirada, ese gesto, ese movimiento de unas hojas, de un árbol o de lo que sea. Hay algo que se vuelve incontrolable. Y hay Sí, algo que hace que la imagen trabaje contra sí misma, o al menos contra las intenciones unívocas que sí. aparentemente la configuraban. Siempre hay algo, ¿no? El trabajo entonces, de esos archivos es buscar ese algo. Ujú. Por eso mismo, digamos, lo que decís vos me lleva mucho a pensar algo en voz alta, ¿no? Que es un ida y un cruce a veces que yo tengo con algunas miradas que preguntan muy recurrentemente, que más de una vez te debiste haber encontrado seguramente, que es cuando un alumno o alumna te plantean, y decime si no es así, porque a mí me ocurre todo el tiempo, pero Ujú, el director quiso decir mm, eso, ¿entendés? mm, Bueno, eso quiere decir, decime si no es así, o mm, sea, decime lo que pensás vos, mm, de que
se están apoyando en el yo del director y nosotros estamos laburando, digamos, estamos pensando algo que va más allá de lo que el director pergeñó conscientemente. Si hay algo que está ahí en la imagen, o sea, en la organización de esa estructura, que inevitablemente está ahí, ¿sí? Lo quiera el director o no, o sea, haya sido consciente o no. ¿Cómo lo ves esto? No, totalmente, y me parece uno de los grandes problemas de ciertas concepciones del cine, ¿m? Esto Mm, de apoyarse en las intenciones. Digo, lo que no se entiende, que a mí me parece como fundamental, esto, sí. entender desde los procesos creativos incluso, ¿no? Mm, Entender que la intención propia, que uno la tiene en los procesos creativos, la intención es una parte minúscula de la obra. La propia intención es una parte minúscula. Después la obra es otra cosa, absolutamente diferente, donde esa intención forma parte, pero ahora es otra cosa. Como mm, decía de Raúl Ruiz, ¿no? Que hablaba de sus imágenes como imágenes chamánicas, dice, son los muertos los que hablan a través de mi imagen, ¿no? mm. Es buenísima toda esa idea, digo, y este problema de la intención, Como los muertos, que discúlpame, como los sí, muertos del barco, de los barcos de las Tres Coronas, por ejemplo. sí, sí, sí. Y en eso, digamos, se juega toda la memoria de los muertos, de la Toda. historia. Digamos, hay otras cuestiones que están hablando Mm, en la obra, más allá de nuestra intención. A mí me parece que esto puede parecer como secundario, pero a mí me parece un punto fundamental, mm, porque cediendo el poder de esas intenciones, si uno sabe que su intención es una parte de la obra y cede poder, la obra, a través de los procesos creativos, se expande mucho más, se amplifica mucho más. Porque si yo mm. trato de controlar, de cercar la obra dentro del marco restricto, restringido de mi intención, bueno, tal vez no salga de ahí, ¿no? Y mi inteligencia, mi capacidad, mi sensibilidad es restringida. Absol- Cediendo poder, entendiendo que mi intención es una parte, pueden aparecer cosas que me sorprenden a mí, ¿no? A mí me parece eso alucinante en el proceso creativo. Cuando haces algo que te sorprende, algo impensado, algo que no podrías haber planeado, calculado. Y para eso hay que esto, ceder poder y saber que la intención propia no es lo fundamental, ¿no? Claro. Ahora, hay propuestas también que a mí me parecen muy interesantes, pero que también, que tienen una pata, digo fuerte yo, se puede decir, en cierta estetización de la imagen, como si se centrara mucho en, por ejemplo, en lo que se llama habitualmente desde el canon visual, una buena fotografía, ¿sí? Mm, Y eso de algún modo en muchos casos, no en todos, tiende a cancelar toda la apertura posible del material, ¿sí? ujú. ¿Lo ves vos también eso? Y sí, yo creo que se juegan, digamos, una cierta, a ver, por decirlo de algún modo, cierta concepción hegemónica, digamos, de la imagen, que determina mucho nuestro modo de entender la imagen, de relacionarnos con la imagen, que determina mucho lo que le pedimos a las imágenes. Y eso es una cuestión fundamental, pero estamos hablando de una convención que es absurda, ¿no? Que es lo que entendemos por eso, ¿no? Mm, Esa belleza, prolijidad, todas esas cosas, digamos, de las que podemos hablar. ¿Por qué eso es un valor? ¿No? claro. ¿En qué sentido es un valor? ¿Quién construye ese valor? Por eso a mí me parece siempre, bueno, yo me relaciono mucho con toda la historia del cine experimental y me parece que uno de los valores, más allá del valor de obras en sí mismas, un valor es un valor de ese campo de trabajo que siempre me gusta más llamarlo experiencial que experimental, ¿no? Mm, Un valor de ese campo de trabajo es esas otras búsquedas, ¿no? Esas otras formas enunciativas, expresivas, sensibles de la imagen que no responden a esas categorías ya determinadas de cómo debe ser, sino que la imagen es algo exacto. por buscar desde la propia sensibilidad incluso, Ujú. ¿no? Porque inclusive, en relación a lo que vos decís de toda la producción que hay en estos trabajos, hace poco hablábamos al aire con Melissa Aller, la Mm, directora de cine sí, sí, experimental, sí. y precisamente una de las cuestiones que surgían era que hay que desmitificar la idea de que el cine experimental tiene que ver con un probar en el momento algo que sale, ¿no? Es algo que tiene una estructura sólida, cada trabajo tiene una estructura sólida, ¿sí? Un pensamiento de la Mm, imagen sólido, ¿sí? mm.
Sí. Precisamente lo que vos decís apunta específicamente a eso, ¿sí? De algún modo yo lo pienso como en gran medida la meca del cine, más allá de que tenga una escasa difusión, ¿no? Ujú, Pero bueno, sí. es así. Ahora, ¿qué entendés vos? Me interesa este concepto, yo leía tu texto Mm, de presentación del mm, curso, mm, y mencionás un concepto, historia potencial. ¿Quién ujú. acuña ese concepto y qué sería? Mira, es una escritora y realizadora también, y curadora de israelí, se llama Ariela Azulay. Ujú, Trabaja mucho con archivos, sobre todo de la foto, desde la fotografía, y ella acuña esta idea, también a mí me parece alucinante, lo de historia potencial. Trabaja, así como recién lo habíamos mencionado, desde Benjamin, es un poco una actualización, una problematización situada desde su lugar de lo que proponía Benjamin, ¿no? Y es esto, el archivo de imagen, ella está hablando de fotografía, de archivo, ujú, estrictamente, ¿no? Este, que no se, como decíamos, no queda delimitada a un enunciado, sino que se abre a través de las lecturas a reconstruir, digamos, esa historia, eso que va desde aquel pasado hasta este presente mío, que lo leo situadamente, permite la fotografía, por no estar nuevamente restringida a un enunciado determinado y unívoco, permite reconstruir todo este proceso. Tiene que ver con los procesos de memoria. Por eso en mm, cada imagen, en su caso cada fotografía, pero lo podríamos llevar a otras, al audiovisual en general, cada imagen es como un reservorio justamente de historia potencial, pensando lo potencial y la potencia como la multiplicidad de posibilidades. Bueno, desde mm, ahí puedo pensar en distintas direcciones esta historia, en contra de la historia escrita, esta vieja justamente historia de lo que fue escrito, por quién fue escrito, quién dijo tal o cual cosa, quién decidió qué se conserva y qué no, y borró otras cosas. La mm, imagen, desde Benjamin hasta Ariel Zulay, tiene ese carácter sumamente productivo y fecundo porque permite justamente abrir las posibilidades de la historia. Posibilidades que, digo, esto para mí también es importante, no hay que caer en una suerte de relativismo, donde, bueno, a partir de ahí todo es posible, todo es relativo, no, digamos, esta potencialidad de la historia, esta multiplicidad de posibilidades de construir o de reinventar la historia, tienen que ver con un pensamiento situado. Digamos, ella lo plantea desde el conflicto de Israel y Palestina, ve las fotos de eso, digamos, es una exigencia, no es relativo, es una perspectiva situada. mm. ¿Cómo hoy leo eso? ¿Qué historia me permite reconstruir para repensar el lugar en donde estamos, ¿no? Porque de esto se trata también todas estas perspectivas sobre el archivo. No Claro. hablan de algo ya cifrado en el pasado, sino habla de cómo llegamos acá y de cómo podemos seguir. Digamos, en el archivo no es solamente una cifra del pasado, sino que está hablando de, al mismo tiempo del pasado, del presente situado, cómo se piensa hoy y cómo se piensa hoy y cómo se puede pensar hacia adelante. Ujú, Por esto también lo mm. que plantea Derrida cuando habla del archivo como ley. El archivo determina lo que hoy puedo decir. En este Claro. caso, las imágenes que puedo hacer. Digamos, toda mi concepción de imagen parte de mi relación con el archivo, con todas las imágenes que vi, las imágenes que sobrevivieron, ¿no? Las imágenes Mm. que se borraron, no las vi. Digamos, el archivo determina las formas de enunciación actuales. Por eso, Podemos hablar en términos pienso en Deleuze, ¿no? Un poco, ¿no? Que Deleuze menciona que la pantalla de cine es el cerebro. Podemos pensar en un cerebro que, digamos, que plantea como un todo provisorio, un todo abierto, los archivos personales de cada cual, de algún modo, como los procesos de memoria individuales de cada quien se acerca o trabaja con sus propias imágenes, etcétera. ujú. Sí, la idea de ese todo justamente acá está puesta como en tela de juicio en estos trabajos, porque hay algo de estos archivos en los términos de disponibilidad, diría de uso, cuando son Mm, abiertos, abordados de esta forma y son abiertos, siempre son susceptibles de volver a ser trabajados. Digo, hay claro. algo que impide el cerramiento, algo que impide la totalización. Digamos, porque al proponer la apertura del archivo,
al proponer esa lectura de una historia potencial, bueno, otras posibilidades quedan abiertas. Entonces, no hay nunca un cerramiento. A mí eso también me parece una postura ética, ¿no? En el trabajo de las imágenes. No reducir las imágenes justamente a una totalización, a una perspectiva unívoca, sino dejarlas como la posibilidad de otras formas de pensar la imagen, ¿no? Usar el archivo y dejarlo disponible para otros usos, para otras historias potenciales. Bueno, interesantísimo lo que plantea Gustavo Galupo Alibes. 2 o 3 conceptos, 2 o 3 ideas. Un archivo es algo clasificado o es un objeto a ser percibido. Un objeto, o sea, esa es la idea de pensarlo en cada actualización en nuestro presente de archivos, ¿sí? Una cosa es una imagen y otra cosa es lo que estaría documentando esa imagen, ¿sí? Y nosotros nos apoyamos en la idea de la imagen que actualiza. La imagen siempre es ambigua, plantea Gustavo, y siempre hay algo que en la imagen hace ruido, eso es fundamental, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar un temita musical de Premiata Forneria Marconi, banda italiana de rock sinfónico, desde los 70 hasta ahora sigue laburando, que en realidad quiere decir Premiada Panadería Marconi, porque tenía que ver con la panadería en donde ensayaban. Del álbum La Buena Novela del 2010, el tema Universo e Terra. Bueno, luego de escuchar y bajar un poco, digamos, tanta información, relajar 2 minutitos, seguimos con la charla, si les parece, de Gustavo Galupo. Se me van ocurriendo películas porque, por supuesto, lo que más, digamos, podríamos decir que grita, ¿no? Todo esto que estamos hablando en sus propios procedimientos es el cine de ensayo. Claramente, ¿sí? Son las formas ensayísticas del cine. Por eso uno de los autores
que vos abordás es Godard, el otro es Farocki, ¿sí? Ujú, Por supuesto, Bill Morrison, ujú, desde su mirada experimentalista, también está ahí, sí, ¿sí? sí, sí. Este, nombraros un poco algo de los autores, o sea, cuáles son los autores centrales en este espacio. Eh, bueno, mira, hay una fuente amplia, digamos, de realizadores y realizadoras. Obviamente es muy difícil no pensar cuando estamos planteando estas cuestiones, no pensar en Farocki y Godard, obviamente, ¿no? Que Mm. históricamente son quienes han insistido de alguna forma Farocki sobre esta inclusive cuestión. Farocki lo tiene mucho más como tema que el propio Godard, como tema Sí, explícito. claro, eso es. En Farocki es un tema desarrollado, expuesto. Mm, En Godard es la base de su pensamiento del cine, ¿no? Su última exacto, película, El libro de imagen, digamos, es eso ya en todo su esplendor, ¿no? totalmente, totalmente. Pero claro, Farocki lo tematiza. Sí. Pero bueno, hay mucho, acá trato de trabajar, otros referentes, incluso más contemporáneos. Hay una realizadora, en realidad chilena, pero radicada en España, que se llama Carolina Astudillo, que me gusta muchísimo, tiene 3 largometrajes hechos, además de muchos cortos, y también focalizada en la idea del archivo, ¿no? Todas sus películas tienen que ver con el archivo. La primera, que es El Gran Vuelo, por ejemplo, es la Mm, reconstrucción del itinerario de una combatiente española de la década del 20 y del 30, pero parte de esto, ¿no? Para reconstruir la historia, no hay imagen de ella, hay, no sé, una foto, no hay ningún mm, registro, no hay archivos de su vida. Entonces la película es una reconstrucción, sí, de su vida, pero también una problematización justamente del archivo. claro. ¿Quiénes quedaron afuera? ¿Cómo funciona el archivo? La película parte de la ausencia de imágenes, de la ausencia Mm, de archivos. Nuevamente el mm, archivo como ley, como sistema, como invisibilización. Bueno, Astudillo me encanta, son 3 trabajos distintos, los 3. En el segundo trabaja con el diario personal, el segundo que se llama Ainhoa, el diario personal de una chica que se suicida en la década del 90 en España, y el mm, tercero trabaja con cartas. Esa autora para mí es fundamental en lo más cercano y contemporáneo, pero mm, también, qué sé yo, vamos a hablar un poco de un trabajo que me parece muy remarcable, cercano acá a Argentina, que es el de Agustina Pérez Rial, Danubio, que ujú. Danubio justamente trabaja todo esto que veníamos hablando de la ruina, la reinvención, porque parte sobre todo de un archivo fotográfico, y después no importa si lo que nos está contando es verdad o no. De- Diluye los límites entre ficción y documental, porque hay una invención. Digo, esto lo de Walter Benjamin, toda foto es la huella de un crimen. Bueno, hay que reconstruirlo. Y Agustina Pérez Rial, a partir de un archivo de fotos, construye una historia posible. ¿Es verdad o no? ¿Es ficción, es documental? Bueno, esos términos acá son endebles, ¿no? No Sí, son sirven. endebles. Y aparte No sirven. lo que nos importa que en lo que tenemos adelante, la pantalla, ahí hay una verdad que se Exactamente. reproduce entre comillas, ¿no? En el aquí y Sí, ahora, ¿sí? Que se sí. actualiza en el aquí y ahora Ujú, y tiene ese carácter efímero que después va a entrar en nuestro propio archivo de memoria, ¿sí? ujú, totalmente. Sí, Este, bueno, y hay también una autora alemana, este es un caso particular, hay, bueno, como dije, muchos autores y autoras, muchas obras, pero también me interesan algunos casos particulares de archivos que no son imágenes de archivos, como la última película de Ruth Beckermann, alemana, la última se llama, bueno, Mutzenbacher o algo así, no sé cómo es, que trabaja con lecturas de un libro de principios del siglo XX. Es una cosa Mm, alucinante y ahí hay un caso muy particular de trasvase, digamos, desplazamiento de superficies de inscripción. Digo, porque es un libro pornográfico de principios del siglo XX, escrito en primera persona, aparentemente por una chica que cuenta sus experiencias sexuales de niña, abusos y violaciones constantes, pero contadas desde un placer, ¿no? Sí, muy mm, incómodo el texto. Un texto que puede ser falso, digo, no necesariamente es una autobiografía, puede ser una novela, ¿no? No claro, importa, claro. pero lo que hace Ruth Beckerman es hacer leer a ese libro
a hombres, varones, actuales, que hacen como una suerte de casting para la película, y lo que hacen es leer y actuar fragmentos. Entonces ahí tomar esa novela como un archivo de principios del siglo XX, pero cambiar esa voz a los cuerpos masculinos ahora, cuando leen eso, se produce, digamos, una resignificación brutal y muy incómoda de esos textos. Son esos varones leyendo y comentando después lo que piensan, incluso de lo que leyeron, ¿no? Y son varones hoy leyendo en primera persona las experiencias sexuales brutales de abuso que ha tenido una niña, y son ellos leyéndolas en primera persona. Digamos, hay un trabajo de eso, de cómo al cambiar de esa inscripción en papel, en novela, a estos cuerpos que ahora lo dicen, y se produce toda otra lectura situada de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con, con estos varones hoy? ¿Qué pasa con esa concepción de Exacto. sexualidad, de género? Porque Bueno, siempre yo, muchísimo. en relación a lo que mencionas, yo siempre digo en mis clases, pienso en voz alta, ¿no? Con la gente, digo, bueno, hay tres tiempos de la película. Uno, el tiempo al que alude la película, ¿sí? Otro es el tiempo en el que la película fue hecho, el tiempo y espacio en que la película fue hecho. Y otro es el momento en Eso te que cuento. uno reactualiza eso con el visionado, sea cuando sea. No es lo mismo que yo vea una película ahora que vea la misma película dentro de 10 años o hace 10 años atrás, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre hay una reactualización de todo. O sea, la película tiene diferentes tiempos, inevitablemente. Inevitable, más allá de que si la película fue pensada en forma más o menos fechada, no importa, ¿sí? No importa eso. Este, ahora, vos sabés que yo pensaba en autores también que no entran en tu selección, pero que obviamente no podés poner todo. Vos haces una biopsia del cine, como hacemos todos, pero pienso en Resné, por ejemplo, las imágenes de archivo que utiliza en Hiroshima, o cómo Muriel es una pura memoria, ¿no? De Argelia, ¿sí? Y del aquí ahora, que cómo se reactualizan el aquí ahora, ¿sí? O sea, o los genocidios en general también en Providence, ¿sí? Como digo, eso es una imagen fuerte que con lo que René yo creo que está utilizando nuestro propio archivo, ¿sí? Claramente. Yo creo que en gran medida todos estos autores confían en que nosotros reconstruyamos a partir de nuestro propio archivo, ¿no? Sí, bueno, Resné es fundamental. Yo pensaba sobre todo incluso en una que creo que no la mencionaste, que es Hiroshima, ¿no? Hiroshima Sí, Mon Rey. Hiroshima, claro, Ah, sí, sí, Hiroshima, sí. claro. Lo pensé mucho, pero a mí esa película, todo, bueno, todo lo que mencionaste de Resné, obviamente es su tema, al menos en toda esa parte, ¿no? En toda esa parte de su obra. A mí es un director que me fascina, ¿no? De punta a punta, pero esa primera Sí. parte me alucina. Son las películas, incluso para mí, un quiebre, digamos, para mí de muy chico en las películas fue hace un año en Marienbad, ¿no? Cuando vi esa película, Ah, dije, extraordinario. bueno, ¿qué es Sí. esto? ¿Qué es esto? No sé qué es, pero me fascina, es algo hipnótico, para mí esa película fue fundamental. Sí, sí, Y que después todo, que antes mencionábamos a Ruiz, si recordás la parte de sí, Ruiz del hotel, cuando empieza el relato, antes de ujú, que empiece el sí, relato, eso es el hotel de Marienbad, sí, claramente. Eso es el sí, hotel de sí. Marienbad. Sí, sí. Hay muchas conexiones entre el cine de Ruiz y Marienbad de Resné particularmente, ¿no? No todo Resné, pero hay esos universos convivientes, ¿no? En Ruiz, ¿no? Hay muchas posibilidades a veces de la misma historia que conviven. Bueno, sí. Bueno, y Sí. René es fundamental. A mí esto de Hiroshima, de estas dos memorias inconmensurables, ¿no? De Hiroshima y de Francia, de la vejación de esta mujer enamorada de un alemán en Francia, esas dos memorias inconmensurables y esta negación permanente de la película al haber visto, ¿no? Vos no viste nada en Hiroshima, ¿no? Sí, sí, Hay sí. todo sobre la memoria y la representación y el archivo y lo visual ahí que es alucinante, es, y tiene un alcance enorme. Yo en estos cursos lo que trato siempre, digo, acá en este caso, Farocchi y Godard me parecen ineludibles, digamos, compartir algo, ¿no? Pero sí siempre trato de buscar cosas también contemporáneas, cosas por ahí no tan conocidas, trato de hurgar un poco por ese lado, ¿no? Mm. También con que los cursos sirvan como un modo de acercarse a autores, autoras, que por ahí no tenemos tanto acceso habitual porque no tienen mucha difusión. Así que trato de poner el foco también, no tanto en esas cosas tan históricas,
sino en hurgar un poco en qué hay dando vueltas ahora que no está tan visto, ¿no? No está tan a la luz. Y hay un montón de material interesante. Sí, Me parece. absolutamente, absolutamente. Ahora pienso algo, Gustavo, a ver si vos estás conmigo en esto. De algún modo lo dijiste, creo, anduviste por ahí al comienzo de la charla, que en toda obra, de algún modo, o en toda película, aparece algo, ¿sí? Que quizá no está contemplado desde lo más evidente de la tradición de la mirada, ¿no? Y yo pienso, ¿no? Hay películas clásicas, de forma clásica, donde uno dice, claro, acá hay otra cosa claramente, ¿sí? Podemos mencionar un montón de cuestiones, ¿sí? Pero, por ejemplo, películas inclusive que tienen un orden, o sea, una dimensión de relato no narrativo, así como, no sé si tenés presente El intruso de Claire Denis, por ejemplo, Sí. ¿sí? Bueno, Ujú, esa película es una película que a partir de su fragmentariedad y su ujú, coexistencia de mundos, ¿sí? Ahí ujú, está todo el tiempo trabajando el cuerpo y los procesos de memoria desde cierta opacidad, porque no es transparente, del protagonista. ¿Sí? ujú, Hay algo que está rodeando todo el tiempo al protagonista. Vos fíjate, tenemos un pase de un lado al otro que no es un retorno al origen, ¿sí? ujú, Es un retorno a uno, es una ida a un otro lado, ¿sí? Es un intento de, con esa excusa narrativa del trasplante de corazón, ujú. de algún modo, repensar, digamos, ese pasado oscuro que no está del todo dilucidado tampoco, ¿sí? Ahí también podemos hablar de un trabajo, por ejemplo, en casos como este, que no es una película clásica, es una película de No. estructura moderna, claramente, pero Ujú, podemos hablar en este caso, aunque no sea específicamente el estilo de los casos que estamos mencionando, ujú. de la utilización de la idea de archivo como concepto que está a través de la película. Yo lo veo, por lo menos. A ver, pero ¿cómo verías acá? ¿No? Sería la cuestión ¿Cómo? esto, que, o sea, en cada, por ejemplo, en cada develación del cuerpo del personaje, el Sí, protagonista, hay mucho trabajo en el cuerpo de él cuando está sí, atravesado con el tajo en el medio, mm, en los primeros planos, ¿sí? Los primeros sí, planos inclusive que lo sí, asemejan que a la mirada a los perros, ¿sí? Luego de haber sí, matado, ¿sí? O sea, el trabajo de él con la oscuridad, esa especie de corifeo que le aparece ahí como voz ujú, cantante o como conciencia o como lo quiera llamar, digo, ahí no hay un trabajo con lo que podemos llamar el archivo, digamos, de memoria del personaje central. A eso me sí. refiero. Sí, yo creo, a ver, creo que lo podría pensar, yo tengo, tal vez no la tenga tan presente, digamos, ¿no? Pero sí se puede pensar la idea del archivo en relación a los trabajos sobre la memoria, Mm. como incluso esas referencias que hacíamos como a Resné, yo creo que hay algo también Te digo algo, en de Resné eso, sí. inclusive tenemos más datos concretos. Acá una de las cuestiones que caracterizan esta Sí, obra que es la sí, carencia de datos concretos. totalmente. ¿Se Ujú. entiende? Por Sí, sí, eso. sí. La total dificultad de armar, de totalizar también, Sí, ¿no? En sí, el sí, sentido sí, de sí. lo que hablábamos. Sí. Como trabajo, como procedimientos, en este caso narrativos, yo creo que sí se acercan a esas concepciones del archivo, ¿no? El trabajo de la memoria, ese trabajo en proceso, ese trabajo abierto, ese trabajo no totalizador, ¿no? Mm. Trabajo lleno de fisuras, de brechas, que permiten otras salidas, otras líneas, pero como procedimiento de trabajo, esa estructura narrativa, desde lo que recuerdo, sí, evidentemente, están muy ligados a esta concepción de la imagen de archivo y a lo que permite justamente la imagen de archivo, porque lo que permite es eso, ¿no? Esas historias potenciales, esa multiplicidad, esa red o esa trama, digamos, nunca cerrada, siempre Ujú, por rehacerse, siempre por reinventarse, ¿no? ujú. Gustavo, estamos terminando y me interesaría cerrar la charla con, a ver, ¿qué de algún modo vos decís? Y es algo muy llano, ¿no? Lo que te pregunto, así muy brevemente. ¿Qué de algún modo, qué dimensiona
el espectador que se anoticia en principio de esto y después de a poco lo va incorporando, ¿no? Porque hay un proceso entre enterarse de esto, que se va a enterar en tu curso o en una clase, ¿sí? Que después ir incorporando esto en su mirada para que su mirada se vaya ampliando, ¿no? A través del tiempo. Pero ¿qué sería específicamente lo que de algún modo el espectador capitaliza? Vamos. Bueno, a mí me parece que una de las ideas, digamos, fundamentales o ejes de estas propuestas, digo, para mí tiene que ver con los procesos de pensamiento y también los procesos creativos, de compartir, digamos, esos procesos. Eh, en el sentido de que, bueno, yo como también soy de alguna forma realizador, para mí siempre va de la mano, digamos, escribir un texto, dictar un curso y hacer un video. ¿No? Siempre estoy, para mí esas prácticas, la práctica y la teoría no están separadas ni reñidas, para mí son procesos totalmente ligados entre sí. Y en estos casos, todos estos cursos siempre están planteados de esa forma, como un modo de compartir un proceso, no el resultado de algo ya, una conclusión a lo que llego, ¿no? Por eso hago también cursos permanentemente, porque reniego de esa cuestión académica de la investigación en este caso, en este campo, ¿no? De la investigación y llegar a la conclusión, al resultado y ahí compartirlo. ¿No? A mí me interesan más los procesos, la incertidumbre, la duda. Me interesa compartir eso que estoy pensando en un determinado momento. Y en este caso, por ejemplo, los archivos, que es algo para mí importante por mi trabajo, también mi práctica, siempre he trabajado en relación al archivo, siempre he pensado el archivo, pero es una forma para mí de cuestionar ciertas concepciones ya incorporadas y naturalizadas que tenemos de imagen. ¿No? A mí lo fundamental me parece es desarticular un montón de nociones que tenemos de imagen, a través de la idea de archivo, a través de la idea de huella, que es una idea, para mí es uno de los ejes de mi laburo de hace mucho tiempo, ¿no? Pensar no en términos de representación, sino en términos de huella. Es una idea que desarticula mucho de las nociones que tenemos. Digamos, la idea de la categoría de representación, como categoría de pensamiento incluso, me parece muy peligrosa. Es atentatoria contra la idea de pensamiento, la idea de Sí, representación. sí, y es algo que, bueno, hace un rato hablábamos, que es algo, esa categoría es posible desde el pensamiento, diría, eurocéntrico, desde el Renacimiento, desde la perspectiva artificial. Ahí Exacto. podemos empezar a hablar de representación que va a terminar de plasmarse en las imágenes técnicas, fotos, cine, video. Me parece que replantear esa categoría, pensar en este caso en términos de huella, huella, una marca, una imagen cuyo origen desconozco. Que, Exacto. se desentiende de las diferencias entre presencia y ausencia, pasado y presente, escritura y borradura. La figura de la huella es fundamental para pensar la imagen. O Bueno, sea, la todo, huella, discúlpame, me sí, lleva a pensar eso plasmado en el aquí y ahora sin preguntarte por la historicidad de eso. claro, la huella exige, digamos, una disposición de lectura distinta, porque pensar a la imagen como una huella y no como representación, porque la idea de representación es representar, Volver a en presentar términos lo que ya fue presentado. volver a presentarlo o también en términos intensivos, más y mejor, como cuando decimos esto es re lindo, es muy Claro, lindo, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. es jodida esa categoría en términos de imagen. Vuelve a ser presente una cosa, hace presente más y mejor una cosa. Pues Mm. más allá de que no lo pensemos conscientemente a esto, estamos utilizando esa categoría y una imagen no vuelve a ser presente una cosa. Una imagen no presenta más y mejor una cosa, sea un árbol, una piedra, un perro, otra persona o lo que sea. No, es un acontecimiento singular. Sí, sí, sí. El que... Me hace pensar un poco, Gustavo, me traes todo el tiempo charlas que yo tengo, ¿no? En el marco de las clases, que es en la forma de cine espectáculo, que es precisamente lo que estamos interpelando, ¿no? Que se apoya todo el tiempo en la idea de representación. Este, quienes me dicen, bueno, pero a mí me gusta eso. Entonces yo le contesto, ¿cómo no te va a gustar si está para eso? Sí, ¿Sí? Está y, precisamente para eso. y no hay que renegar de eso. A mí también me gusta. Y yo veo series, y Claro, veo... pero porque pensemos la cuestión del gusto, ¿no? ¿Cómo está Sí, estructurado el gusto desde ese totalmente, lugar? claro, ¿Sí? claro que nos va a gustar.
Claro que nos vamos a Claro, por nos supuesto. vamos a fascinar y está bien que así sea, pero Sí. siempre teniendo este marco, ¿no? Siempre sabiendo con qué nos estamos relacionando. Yo puedo pensar conceptualmente todo esto. Ahora, empiezo a ver hoy, no sé, una serie y a los 3 minutos me olvidé de esto y estoy metido dentro de la serie. Bien, sí, Exacto. y eso sucede y esa es la riqueza y la fascinación y el peligro y todo lo que implica esto. Pero una cosa es entrar en eso sin conflictuarlo, sin reflexionar, sin interrogarse, y otra cosa es entrar sabiendo, teniendo en claro el juego del que estoy participando. Para mí eso es lo fundamental de esto, digamos, ¿no? Hoy, sobre todo, o no hoy, siempre en esta contemporaneidad, interrogar a las imágenes. Nos relacionamos permanentemente con imágenes, lo querramos o no lo querramos. Digo, ya la Abs- imagen no está ligada a un ritual como a una sala donde entro, suspendo mi experiencia cotidiana, veo una película, se apagan las luces y después salgo. No, ahora las imágenes las llevamos en el bolsillo, en un celular, y eso es complicado Muy. porque es un objeto más del cotidiano, no tengo esa distancia de una experiencia disociada de mi experiencia cotidiana, de mis otros vínculos, no, me vinculo con la imagen como me vinculo con cualquier otra cosa. Eso sí es jodido. Entonces Sí. cada vez más hay que cuestionar a la imagen. Y algo, Ujú. incluso, digo, a eso un poco apunta esto, el compartir estos procesos de pensamiento, creativos, digamos, a interrogar, a desatar el interrogante y la reflexión sin llegar a una conclusión, digamos, determinada o unívoca, sino reflexionar, desatar el pensamiento, abrirlo para seguir pensando. Más pensemos hoy, ¿no? Además de la idea de huella, que me viene resultando fundamental, hay algo que para mí también es fundamental, tanto en el archivo como en las imágenes en general, que es la relación de la visualidad o de lo visible con el lenguaje, con lo enunciable. También muy propio, obviamente, de la posibilidad de una idea de representación. Digamos, que eso Bien. que vea lo pueda enunciar, lo pueda convertir en un texto. El cine se ha encargado de eso, de que una imagen pueda ser dicha. Pero una imagen no puede ser dicha. Una imagen no puede reducirse a un enunciado, excede por completo al lenguaje. Entonces, todo Absolutamente. el problema de la imagen pasa mucho por la relación y la no relación entre la visualidad y el lenguaje. Sí, sí. Ahí se juega un montón. Y esto a mí algo que me fascina también es, incluso en esta actualidad, es la aparición de las imágenes realizadas con inteligencia artificial. Me parece algo alucinante, fascinante, con todos los problemas y los peligros que esto implica, digamos, Ah, ¿no? obviamente, por Pero supuesto. es una nueva herramienta que exige pensar otros procesos creativos para apropiarse, ¿no? La palabra de apropiación no me gusta, digamos, ¿no? Pero para singularizar, llevar a procesos singulares esta herramienta. Pero fíjate esto, que a mí me llamó la atención, estuve haciendo pruebas con esto, también haciendo juegos. Pero bueno, esta idea que hablábamos de la relación o no relación, entre visualidad y palabra o lenguaje, algo que trabajó mucho Foucault. Por eso ahí para mí Ujú, Foucault siempre es fundamental, digamos, ¿no? No hay ujú. relación, es un anudamiento arbitrario, que en este caso permite hablar de representación. Bien, esa imagen representa tal o cual cosa, porque la puedo decir. Si no lo puedo decir, no hay representación. ¿Qué sucede en todo este proceso desde el siglo XVI, XVII hasta hoy con la inteligencia artificial? Hoy pensamos las imágenes o proponen estas herramientas pensar a la imagen desde el lenguaje. Obtengo una imagen a partir de un enunciado. Tengo que enunciar una imagen, describir una imagen. Tengo que filtrar mi imaginación a través del lenguaje para obtener una imagen. Mm, mm. Se termina como de anudar esa relación arbitraria y Ah, forzada entre la palabra claro. y la imagen. Sí, Incluso sí. en la plataforma para generar video a través de texto, el eslogan es, lo podés decir, lo podés ver. ¡Wow! Ahí está sucediendo algo importante en nuestra forma de concebir a la imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Filtrada estrictamente por el lenguaje. Entonces me parece esto es un poco el objetivo de todos estos planteos, más allá de los temas puntuales, archivo, imagen huella o lo que sea, es cuestionar permanentemente a la imagen para alentar también no solo otras predisposiciones de lectura,
sino para amplificar los procedimientos o las posibilidades creativas, ¿no? Desligarse de las categorías, las imposiciones, que para mí son censura de un cine concebido industrialmente. Es una forma de censura. Más allá de que nos fascine, otra vez. Pero son Sí, formas de sí, por censura supuesto, eso es otra porque, cosa. sí, pero nos dejan afuera, ¿no? Podemos pensar y problematizar desde otro lugar. Muy bien, y para pensar y problematizar desde otro lugar, tenemos Periferias del Cine. El curso de Gustavo, que arranca este lunes, se llama Poéticas del Archivo en el Cine Contemporáneo. El mail es para informes, inscripción, cursos y talleres gg@gmail.com. Muy interesante y muy importante, sobre todo, más allá de lo interesante, de los planteos que compartimos, lo que puede aportar a nuestra visión general de las imágenes, ¿no? Interrogar a las imágenes, desarticular concepciones arraigadas, ¿sí? Apoyarnos mucho más en el concepto de huella, como venía mencionando Gustavo, que en el de representación, que siempre nos encargamos de cuestionar aquí. Bueno, Chino, muchísimas gracias. Nos estamos yendo. Esto fue Periferias del Cine y nos estaremos encontrando la semana que viene con un número redondo de programa. La semana que viene es el 80. Así que bueno, nos encontramos y que tengan muy buena semana. Hasta la próxima. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Vida es una hoguera